Hola, mi nombre es Ileana Huecha y soy la directora de Nuevo Tempo, Escuela de Música y Artes. Y estamos ante un nuevo programa de Encuentros Nuevo Tempo. Para los que nos ven por primera vez, Encuentros es un programa de entrevistas a músicos, productores, docentes y artistas exitosos dentro de la industria musical y lo hacemos como parte de nuestro festejo por los 10 años de nuestro centro de estudio. El día de hoy tendremos como invitado al querido maestro Óscar Stagnaro, un extraordinario músico, bajista, docente de Berklee College por más de 30 años, apasionado de la música latinoamericana, el jazz y especialmente el folclore de su país natal, Perú, fundador de Berklee Latino y director académico de ALAEMUS, a los que nosotros estamos orgullosamente y pertenecemos como muchas otras escuelas de América Latina. Bienvenido, Óscar Stagnaro. Hola Eliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes aquí disfrutando de tu compañía, que hace rato que no nos vemos. Así es, así es. Óscar, un gusto enorme. Muchísimas gracias por la oportunidad de tenerte por aquí con nosotros. Y bueno, empezamos siempre estas entrevistas con la primera pregunta que es, ¿quién es Óscar Stagnaro? Un poquito de tu historia. ¿Quién es Oscar Estañaro? Bueno, vivo acá yo estoy en Boston, me mudé en el año 1979, cuando todavía existía el Cátedra, la único que teníamos a la mano para estudiar. Y luego, antes de venir acá en Perú, yo tocaba con varios grupos que eran poco famosos allá, uno de ellos Sugar, que era un grupo así tipo Blood, Sweat and Tears con cinco vientos, sin sección rítmica. Con ese grupo hacíamos fiestas y también hacíamos conciertos. Y luego también participaba de una orquesta que fue muy famosa en Perú, se llama la Orquesta Contemporánea de un excelente músico que falleció hace muchos años, Jaime Delgado Aparicio, que era una especie de Boston Pops y tenía un concierto al año en beneficio del Hospital San Juan de Dios de tuberculosis, algo súper importante. También yo grababa muchísimo en Perú. Ahora he estado recopilando las grabaciones a través de varios artistas. Uno de ellos, que fue director de en varias oportunidades de las grabaciones, fue Rully Rendo, que también estuvo en México por mucho tiempo. Y, o sea, recopilando todo lo que he hecho, grabaciones con Tania Libertad en el año 75, imagínate eso. Y luego, no, El o otro día. sea, estoy recuperando toda esa información porque no existe, ¿no? Como se perdió mucha data, entonces tengo que los ahí preguntarle, oye, grabé contigo, no grabé contigo, quién grabó, no, todos esos, pero es muy lindo poder recuperar toda esa información que no está en ningún libro, ¿no? Y también tuve la oportunidad de trabajar hay una arreglista en México que se llama Pancho Sáenz, que fue arreglista de una cantante Betty Misiego, y después grabó varios discos con Marco Antonio Muñiz, hace rato, ¿no? En los 80s. Entonces él fue la persona que cuando llegó de regreso de Berkeley a Lima, con él fue que aprendí a leer música, porque no leía música. O sea, leía, pero tú sabes, no como debía ser. Entonces él fue el que los empujó. Y él fue la persona que me decía siempre, tienes que irte de acá, ¿no? Pero entonces tú no estudiaste directamente en una escuela tradicional, un conservatorio o algo Sí, así, de pequeño. claro. Sí, en el conservatorio, claro que sí. Pero el tipo de lectura que existe en el conservatorio, el tipo de lectura que Claro, existe en la onda popular, por sí, decir, en bailes y eso, es totalmente distinto, ¿no? No te claro, prepara, ¿no? claro. O sea, te prepara en sonido, en repertorio, etcétera, pero no te prepara para enfrentarte a la vida real, ¿no? Es otra, son campos paralelos. Y aparte Exacto. también con mi hermano, con Ramón, que ahora vive en Los Ángeles, formamos un grupo que se llamaba Lima Contemporánea en el año 75, que tocábamos música de Chico Corea y de, bueno, si se puede, Weather Report, y a través de eso fue que empezamos a investigar la onda del jazz, ¿no? Que fue lo que realmente, al final de cuentas, es lo que toda mi vida siempre trato de estudiar lo más que pueda, ¿no? Claro. Oscar, ¿cómo llegaste tú a ser maestro de Berklee College? Ok, esto es curioso. Cuando llego a Boston, en el año 79, ese mismo año, entro a tocar con un grupo que se llamaba Fortuna Bay y nos vamos a las Islas Vírgenes. Un mes en Saint Thomas y un mes en Santa Cruz. Resulta que la que era pianista en ese grupo se llamaba Alison LaSance. Entonces, el novio de ella era bajista. Y los dos, o sea, con él fue que empezamos, la gente que conocí en Boston al comienzo, ¿no? Ajá. Entonces,
vamos a las Islas Vírgenes, todo eso, y empiezo a tocar, cuando regreso, a tocar con mucha gente de Boston, y mantenía la amistad con Danny, ¿no? Con Danny Morris. Luego empiezo a tocar en grupos de matrimonio que acá se llaman GB Bands General Business. Entonces, en una oportunidad, como en el año 85 por ahí, ya he tocado con estos músicos, ¿no? Y me dice el baterista que estaba subiendo al baterista de planta, me dice que en Berkeley estaba profesor porque hay un contrabajista que se llama, entonces, que también conocía, ¿no? Yo era un súper músico. Entonces, cuando voy a la entrevista, llevo ahí todos mis discos, ¿no? Que traje de Perú, vinilos, ¿no? Long plays, y todo eso. Y cuando me ve entrar Rich Appleman, que era el chairman, me dice, acá en la escuela no hay nadie que tenga esa cantidad de discos grabados. Entonces yo dije mismo, claro, eso es lo que pasa. La experiencia es otra cosa. Entonces, cuando ya después me dicen, te vamos a llamar, bueno, perdona, con este grupo de Ivy tocábamos en las fiestas de Navidad para Berkeley. Entonces yo ya conocía a Rich Appleman, o sea, 3 años seguidos, y conocía a todos los artistas que enseñaban ahí, y tocaba mucho con los profesores de Berkeley, ¿no? Y todos siempre me decían, ¿y por qué no enseñas en Berkeley? ¿Por qué no enseñas en Berkeley? Decía, no, yo quiero tocar, yo quiero enseñar. Pero paralelamente yo enseñaba ya en un conservatorio acá cerca de mi casa y en una tienda de música. O sea, gente de 16, 15 años, o sea, tenía esa experiencia, ¿no? Entonces tenía esa parte. Entonces, cuando ya, como te digo, voy a la entrevista con ellos, y yo pienso que él ha tratado más bien de averiguar si yo podía comunicarme en inglés, ¿ok? Porque la experiencia ya la tenía todo esto, entonces me hacía preguntas para ver cómo respondía yo. Y luego me dicen, después de terminar la entrevista, me dice, ok, te vamos a llamar la otra semana, ¿ok? Y al día siguiente me llamaron, y me dice, ¿quieres venir a enseñar a ver? Le digo, déjame pensarlo. No, claro, ¿no? Entonces ya fui y firmamos el contrato y todo eso. Es que, Viola, es que todo en la vida casi como tiene un timing, ¿no? Porque cuando fallece este señor, ellos estaban buscando un bajista latino porque habían tenido una persona que enseñaba algunos cursitos de música latina, pero no nada formal, ¿no? Y él se había ido a Puerto Rico, entonces estaban buscando 2 bajistas eléctricos. Y la coincidencia es que el chico que yo conocía, Danny Morris y yo, fuimos los que entramos, ya que hasta ahora estamos ahí. O sea, fue algo muy increíble que Dios a veces te pone en el camino sin darte cuenta. Tú no te das cuenta los signos, pero están ahí presentes siempre. Entonces hay que estar alerta que va y que no va, ¿no? Exacto. Y estar pues preparado para la oportunidad. La oportunidad sale cuando tú estás listo. Por supuesto, lo que pasa es que, ¿cómo te puedes? Lo que tú acabas de decir es correcto, porque uno tiene que buscar algo que no existe. En ese caso, Berkeley estaba buscando algo que yo tenía, que era información de música latina, ¿no? Porque yo tocaba acá con las bandas de salsa y tocaba con la banda de reggae y con la banda de calipso y la banda de merengue, yo tocaba con todos ellos. Aparte de tocar con otros grupos de fusion y de funk y todo eso, ¿no? Entonces tenía toda esa visión, ese panorama, ya, y soy en ese sentido súper sistemático a la hora de aprenderlo a punto, ya tengo como un camino, ¿no? Un cuadernito donde está toda la información que estoy avanzando, ¿no? Para no duplicar y para aprender algo que no sé, más bien, ¿no? Se fue poquito. ¿Lo perdimos? No, no lo hemos perdido. Porque es que no, de pronto no te vi. Bueno, hablando precisamente de esto, de lo diferente, que de alguna manera uno está listo, ¿qué ofrece la música latina a una escuela como Berkeley y cómo surge el concepto de Berkeley Latino? Bueno, es importante que el estudiante que viene, y que no es solamente americano, sino que viene gente de Asia, de Europa, tenga una información real de lo que es la música latina. En ese sentido, para mí me tomó mucho tiempo averiguar eso, porque nadie viene y te dice, oye, toca algo que suena algo latino. Tú dices, ¿latino de dónde? ¿No? Entonces, lo que se supone que es latino, en esa época, lo que se escuchaba en la radio era salsa. Salsa y si buscabas un poquito merengue, porque acá en esta zona, en Boston, hay mucha gente de República Dominicana. Entonces, la música latina tiene una definición muy vaga en ese sentido, ¿no? Que no está específicamente calificada por país. Para mí, lo que se escucha en la música o en el Latin Jazz, que lo que hago es música cubana. Ya después ha venido a influenciar la bombo, el merengue que se mezcla. Pero en general, en resumidas cuentas, Latin music es Cuban music, ¿no?
Ya después tú pones, oh, música de Santo Domingo, música de Puerto Rico, etcétera. Porque eso está todo sobre una sombrilla, como se dice. Entonces, para mí fue importante saber cómo yo puedo enseñar a un japonés cómo suena una era, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Y aparte, yo he tenido que aprender la cronología de la música cubana, de dónde es que viene lo que yo toco, ¿no? Quiero saber de dónde salió Cachao, por ejemplo. ¿Qué cosa es lo que existía antes de Cachao? Entonces, uno se pone a investigar, y ya como que agarras no un sistema de, ¿no? Que ya es más fácil seguirlo cuando estudias. Entonces, yo tengo que averiguar en Cuba en los años 1820, qué es lo que existía, qué no existía. Y preguntando, he tenido la suerte que a través de Paqui he conocido historiadores como Cristóbal Díaz Ayala, que me ha ayudado mucho cuando le hacía preguntas. Entonces, tratando de regresar un poco más de dónde sale el bajo en la música cubana, por decir. Cómo se desarrolla los patrones rítmicos del bajo, etcétera. Entonces, a través de eso, uno ya va aprendiendo que cada ritmo, cada estilo es consecuencia del otro o es una reacción al ritmo anterior. O sea, que no es una acción social, no solamente que se me ocurre tocar una canción, es algo que estás expresando que representa lo que tú estás viviendo en esa época, ¿no? O es un rechazo, como digo, o es una opinión, así como ha sido el mambo, así como ha sido el son, así como es la timba, así como el bolero, la época romántica, todo eso tiene un sentido social, Claro, no es solamente la orquesta que toca. claro. Entonces, a través de eso ya podía tener como un panorama mucho más certero de cómo poner una película, ¿no? Y en Cuba hay 100.000, no por decir, no, exagerando todo, pero la cantidad de artistas, la cantidad de compositores, y la cantidad de repertorio, y la cantidad de orquestas es impresionante. Eso no, y eso es antes de, por decir, ¿no? Eso viene desde los 1820, o sea, inclusive antes de 1800, que he estado preguntando que ya existían orquestas ahí de vientos y todo eso. Entonces es interesante poder averiguar por qué eso pasa en Cuba y no pasó en otros países, excepto Brasil, ¿no? Porque el avance musical de estas dos potencias latinoamericanas es a otro nivel, que no ha llegado a los otros países. Entonces uno se tiene que ver por qué pasó esto en Cuba y por qué no pasó en Perú, por ejemplo. Entonces esa es la disyuntiva que no te puede explicar, algo que tú hagas la investigación y digas quiénes son los profesores que enseñaron eso en Cuba y en Brasil, porque el key también no está en el talento, sino también en el profesor, ¿no? Y en la información que te dan. Entonces son varios componentes que ayudan a que la corriente o el país se desarrolle culturalmente y en este caso musicalmente, ¿no? Entonces esa para mí ha sido como una aventura y todavía lo sigo haciendo de investigación y ahora que hay muchos más recursos que antes no había. Entonces antes tenías que esperar que llegue tu librito que te hayas comprado en Miami para leer un poquito. Ahora, frente hacia ahí está todo. Entonces que no hay excusa para no estudiar. Entonces eso a mí me ha servido para tener esa metodología en cada cosa que quiero aprender, ¿no? Pero me tomó tiempo descubrir cómo hacerlo. O sea, que no es que ahora voy a aprender así, no. Cuando hago el libro de Latin Bass, en este caso, también fue lo mismo. Porque Chuck Shell, él ya había contactado a Bobby Rodríguez y a, ¿cómo se llama? Andy González para hacerlo, y ellos no querían hacerlo. O sea, no, que transcriban mis líneas de bajo. Y eso no es una transcripción de línea de bajo, pero no es un método de música, en este caso cubano o latinoamericana. Bueno, en fin, todo eso te digo, porque a la hora que uno tiene un estudiante de otros países, de otro continente al lado, tienes que ser sincero con lo que hablas. No puedes ponerte a inventar, o sea, darle el repertorio que no es, explicarle la orquestación que no es, el ritmo que no es, y tienes que saber quiénes compusieron las canciones. O sea, que toda esa información se la tienes que dar, ahí está. Y no todo el mundo está, como te puedo decir, interesado a saber tanto. Ellos quieren saber, no, yo quiero saber cómo se toca esto. Digo, no. Tienes que saber quién lo compuso, ¿no? Y de dónde viene esta persona y quiénes son los que representan el género. Porque de esa manera, cuando tú tocas, tiene otro sentido, ya tiene mucho más esencia, ¿no? A lo que tú tocas. Entonces, esa parte educativa, para mí es importante que un profesor tenga ese conocimiento para poder hacer lo que sigue, ¿no? Y en Berkeley tenemos 45 o más profesores que son de origen latinoamericano. Entonces, cada uno aporta, ¿no? De Uruguay, de Argentina, cada uno tiene eso. Y el Latin Minor, el Stage que se llama el programa, fue ya consecuencia de que, o sea, lo mismo, ¿no? Puse todo junto en el sentido, o nos unimos, porque si no, cada reclamo que cada uno haga personal, te dicen sí y no pasa nada.
pero como bloque sí. Entonces ya ahí tenemos los conciertos una vez al año, que donde ha venido ya de todo el mundo, desde Alejandro Sanz, este año creo que va a venir, no quiero ser, pero la chica que estuvo contigo ya está invitada, así que vamos a ver si viene. Ah, ok, Ah, ok. en noviembre, claro, claro. Porque acá hacemos un concierto donde los estudiantes participan tanto en los arreglos como en el performance. Y la artista invitada toca con ellos. O sea, ese es todo el núcleo que yo estoy comprometido, ¿no? Y hemos hecho desde Ay, el año 2000, buenísimo. desde el 2009 hemos hecho esos conciertos. O sea que no, hay bastante historia de Berkeley que no se sabe, pero que está ahí, ¿no? En un momento tendremos la oportunidad de hacer un web page que tenga todo. Ya está avanzando. Entonces hay como una historia, un historial, y hay también un producto, ¿no? De los estudiantes. ¿Sí? Excelente. Y bueno, y ya, yo creo que ya cada vez se sabe un poquito más, porque precisamente con esta pandemia, que de alguna manera ya, Berkeley, yo lo siento, bueno, a mí me llegan constantemente correos, se están haciendo prácticamente publicaciones de todo lo que están haciendo en el Instagram. Entonces, sí estás viendo un poquito más, sí se vio lo que tuvieron con Aida Cuevas, se vio, bueno, lo de Manzanero fue mucho antes, pero sí ha habido una promoción y sí se ve que hay un movimiento latino bastante fuerte. Y fíjate que es una de las cosas que yo admiro mucho de Berkeley, que es una escuela que tú dices, bueno, ellos se podían haber quedado nada más con jazz, que fue su primer género y por lo que surgió con y la música americana, la música pop, el hip hop, etcétera. Sin embargo, ellos se abren a todos los géneros y como hay ahorita, como tú dices, 45 maestros latinos que el alumno tiene la opción de formarse ahora sí en todo, el latino que va puede perfeccionar su área de su país, pero también puede ver otras áreas de otros países. También ven la música hindú, también ven la música, pues no sé, de Pakistán, de China, de todos lados. Entonces realmente vas y te penetras de todo. Realmente que el que no quiere aprender, no aprende porque no le da la gana. Porque ahí sí, claro. Y es una visión, es algo que nosotros tenemos que aprender. Claro, pues no podemos compararnos como dicen en Cuba, con el monstruo, no podemos compararnos, pero es una enseñanza muy grande porque tienen una visión muy amplia y por eso yo creo que pues, es la escuela que es. Y el concepto de Berkeley Latino, bueno, ya me explicaste que todo esto, pero ¿cuándo es que surge? ¿Cuándo ustedes dicen, vamos a hacer un Berkeley Latino y empiezan esta otra fase que es sacar a Berkeley de donde está y con el grupo de latinos que están ahí, irse a otros lugares de América Latina, valga la redundancia, o creo que en España no sé si han llegado hasta allá, pero se pasan para acá y entonces dan otra visión y trabajan los ritmos nuestros, que yo creo que son sumamente importantes porque estamos acá y la gente joven lo único que quiere hacer es música americana, no quiere hacer música latina, que es de donde somos. Entonces, háblame un poquito de ese Berkeley Latino, cómo fue la idea y cómo empiezan los Berkeley Latinos, los congresos, no son congresos, seminarios, pues. Bueno, antes que nada quería solamente completar lo que estábamos hablando de la participación de los diferentes países dentro de Berkeley, porque cada estudiante trae su cultura y tiene la libertad de hacer un concierto tocando su música. Entonces, la participación de ellos, no solamente como esponjas, sino también que ellos dan información, es súper importante y esa transculturalización musical, si se puede llamar, eso es lo que enriquece la escuela, porque no tenemos un curso de música china o de música, pero los estudiantes vienen y proponen, entonces le da esa opción y ya uno va trabajando con ellos en ese sentido. Entonces el beneficio es impresionante. Hay 92 países representados en Berkeley y total de faculty somos como 600, ¿no? O sea que no es cosa de juego. Es poderoso, por supuesto que sí, el problema es que es un poco caro, pero hay mucha gente que viene con becas y el Latin Grammy Foundation ha estado apoyando muchísimo en este caso, ¿no? Eso es el producto y consecuentemente ahora que hablamos de Berkeley Latino, hay varios que han venido de Berkeley Latino, que han pasado por Berkeley Latino y han conseguido full beca en Berkeley, ¿no? Bueno, Berkeley Latino se origina en el 2014
yo recibo una llamada hay una oficina que se llama Global Initiative y él era un español, era el jefe en esa época, el director Guillermo Cisneros, que fue la persona que ayudó a Berkeley a conseguir, y no sé si esto sea necesario, el edificio que está en Valencia, él fue el que ayudó a que ese edificio sea de Berkeley tenga sitio físico donde trabajar en Valencia, ¿no? Bueno, él me llama, cuando estoy trabajando, haciendo las cosas, ella me llama y me dice, quiero conversar contigo porque tenemos esta idea. Queremos hacer esto. Y había otro productor español, Javier Limón, también, que es una persona muy importante dentro de Berkeley y fuera de Berkeley, productor de Biuca y de muchos artistas de Beo Valdés y del Cigala, etc. Alejandro Entonces, Sanz. me llaman y claro, tenían que conseguir una persona dentro de Berkeley, porque ellos estaban fuera de Berkeley. Entonces yo era la persona dentro de Berkeley, que es para saber cómo funciona, aparte del link que ya tenía en Latinoamérica a través de CLAEM y Alaemos, yo ya más o menos sé qué escuelas son las que pueden participar, que nos pueden apoyar y todo eso. Entonces, en primera instancia, el Berkeley Latino se iba a hacer en Miami, porque decimos, hay que ver a los latinos, vamos a hacerlo en Miami. Entonces empezamos a buscar y no dio los horarios y no dio el local tampoco, no sé local. Aparte, después sería no, porque después si no le dan la visa a la gente que quiere venir, ¿cómo hacemos? ¿Entiendes? Entonces, ya, pasó esa idea, ok, ¿qué sigue? Digo, Panamá. A Panamá también puede ser, porque ahí no van a que pedir visas en la mitad de Latinoamérica. Pero después pensándolo bien, le digo, no, tiene que ser en México, porque México es la capital industrial musical de Latinoamérica. Sí. O sea, fuera de bromas, ¿no? Sí, sí, sí. Artistas y empresas y Sony Music y Universal, etcétera, etcétera, todo está ahí. Entonces empezamos a pensar México. Chévere. Entonces, a través de, no me acuerdo con quién nos recomiendan el TEC de Monterrey para poder conectarnos con el TEC de Monterrey en la sede de la que está por los jardines de, ¿cómo Sí, se sí, allá llama? en la Xochimilco. Ciudad de México. Ya, no tiene programa de performance, pero tiene programa De producción. de ingeniería. Sí, Ingeniería y producción, ingeniería. o sea que tiene unos estudios impresionantes, etcétera, etcétera. Ok, entonces resulta que ya hay conversaciones de ellos, aceptan hacerlo, pero necesitábamos un padrino que nos avale qué hacer y que nos haga la puerta en México. Y adivina quién fue el padrino. Armando Manzanero. A través de Tania Libertad, mi compatriota y queridísima amiga, fue que contactó con Armando y le propuso hacer eso. Entonces, él hicimos una conferencia de prensa en la, ¿cómo se llama? Videoteca, no. Allá en México hay uno donde está como todos los tapes están guardados, Cineteca, no sé cómo se llama esa cuestión. Una de teca. Terminaba en teca, ok. Una audioteca, tiene que ser azteca, audioteca. Entonces, ahí presentamos el primer Berkeley Latino con Armando Manzanero y él fue la persona que le dimos un premio que se llama Latin Master Award de parte de Berkeley Latino. Entonces, cuando se hizo el programa en el TEC de Monterrey, él vino a la clausura y yo lo entrevisté, ¿no? Estaba también Javier Limón y había muchísima gente. Después te mando la foto si quieres, donde él aparece y lo entrevistamos y le pregunto, ¿no? De dónde salen sus ideas, etcétera. Entonces, eso fue muy lindo porque fue el aval de él. Después de eso, ese año, en el 2015, hicimos 4. Hicimos en Colombia, después en Ecuador, después otro en Perú, después el de México, ¿no? Y así consecuentemente hasta el 2019 que se hizo en Colombia. El primero Berkeley Latino fue como 8 profesores, porque son una semana de clases o 2 semanas, no me acuerdo, o una semana. Y el final es un concierto con el producto de los ensambles, ¿no? Que eran como 15 ensambles o 16 ensambles, porque cada profesor tiene 2 ensambles que enseña por las tardes. Es como sacar a un chico de acá de Berkeley que tiene clases en la mañana de teoría, armonía, etcétera, y en la tarde tiene las clases de ensamble. Ese programa fue la idea para llevarlo afuera, ¿no? Okay. Entonces, ya los otros, el último programa que se hizo en Colombia tuvo una variación porque el costo ya fue menor, porque el comienzo del costo era muy alto por debido a los costos que teníamos nosotros, ¿no? Entonces tenía que pagar eso. Pero entonces al último solamente fuimos 3 personas, pero también fue porque antes yo no veía un grupo de alumnos. Si hicieran 200 alumnos, yo solamente veía a 30 o 40, porque enseñaba clases así. En este caso en Colombia nos rotábamos, entonces todos veíamos a todos los alumnos. Eso fue interesante.
Y en las tardes dejábamos que los alumnos se registren, armen su, yo era el coach. Entonces ellos armaban su grupo, yo estaba ahí en los ensayos, mucho más efectivo que yo solamente dándole la música, ¿no? O sea que fue una interacción más intensa de parte de los alumnos y que el resultado fue tremendo porque aprendieron performance, aprendieron teoría, armonía, etcétera, etcétera, ingeniería de sonido y también composición y producción, porque los tres profesores éramos de distintas áreas. Entonces, ese fue para mí el mejor en ese sentido, ¿no? Los otros fueron tremendos porque se sacaron mucha gente que tocaba muy bien y que después aplicaron para la beca del Latin Grammy y se la ganaron. En el caso de una chica, Nicole Horvath, que ganó la beca de Carlos Vives. Y después, anteriormente, la primera beca que sacamos ahí, creo que fue, no sé si fue la beca Enrique Iglesias, fue de una chica saxofonista que vino al primer Berkeley Latino, Itzel Salinas. Ella fue la primera. O sea, que Berkeley Latino ha sido como trampolín para obtener las becas en el Latin Grammys en ese sentido, ¿no? Porque ahí ven, ¿no? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que, Claro. a dónde, si les gusta, si no les gusta, etc. Pero, o sea, tratamos de que Berkeley Latino ahora a través de lo que se hace con Aida Cuevas, con Susana Vaca, que han venido invitados, con Paquito el año pasado, tenga todavía esa ventana que la gente sepa que estamos vivos, mejor dicho, todavía de que se pretende que en un momento pueda volver a trabajar de alguna manera en Latinoamérica, ¿no? Aunque no sabemos cuál es el futuro todavía. Acá me están diciendo que es la fonoteca. La fonoteca, ya la biblioteca o la azteca, no sé. Sí, la fonoteca es que, no, como en el chat de los que están conectados en vivo, ahí ya nos pusieron ahí la fonoteca. Entonces, Oscar, ya hablando un poquito como músico, como bajista, ¿cuál es tu rutina de estudio? ¿Y qué le recomiendas a los chavos actuales que están estudiando bajo? ¿Cuál sería una rutina ideal de trabajo para ellos? Bueno, cuando vengo a Estados Unidos en 79 me doy cuenta que no sabía varias cosas. O sea que la rutina para cada persona va a cambiar, porque no todos tenemos la misma naturaleza, ni la misma velocidad, ni la misma habilidad. Entonces, yo me puse un análisis, me dije, ¿qué me falta a mí? O sea, fui a ver tocar a varios bajistas y dije, eso no sé, eso no sé, eso no sé. Entonces, la lectura es algo primordial, por supuesto, eso sí, ya innato, y lo que se llama la técnica, que para mí no es velocidad, sino es la articulación y el control del instrumento. Eso no significa velocidad. O sea, el control del instrumento significa que tú puedas, como la voz, como que puedas hablar y que tú me entiendas lo que te digo, que el sonido sea algo que sea placentero y que no me digas, oh, la voz es horrible. Cuando escuchas a alguien que tiene fea voz, tú no te ganas de escuchar, así sea el presidente de la República. Entonces, claro, entonces tú tienes que saber qué es principal en la música, el sonido. Luego la proyección, luego la articulación, porque si tú tienes buen sonido y lo que articulas no dice nada, entonces, oh, suena bonito, pero no entiendo nada de lo que dice. Igual pasa en la música, ¿no? Y también las inflexiones, los acentos, la duración de las notas, la duración de las palabras. Es un lenguaje, pero a través de un instrumento. Entonces tú tienes que controlar el instrumento como controlas tu voz. En el sentido de callarte la boca cuando no tienes nada que hablar. Ahorita con el instrumento no tienes nada que tocar, tranquilo, ¿no? Y luego ya te das cuenta de esos aspectos. El tempo es algo importante. O sea, el sonido, articulación, tempo y también la versatilidad de lo que tú sabes. Por eso me refería a lo que no sé. Este tipo toca reggae y yo no sé cómo se toca reggae. Entonces tengo que aprender. Muy simple. ¿Qué hago? Me hago mi repertorio de reggae ahora en Spotify, en YouTube y te metes a escuchar eso. Porque no es solamente aprenderte dos canciones. Tienes que escuchar el vibe, ¿cómo te digo? La vivencia, quién es este tipo, quién inventó, quién es el bajista, quién es el baterista. Todos esos aspectos y que no toman tiempo te van a ayudar a tener una mejor interpretación del estilo que tocas. Porque ya consecuentemente tienes mucho más respeto. No es solamente una línea de bajo. Y eso es consecuentemente en todos los estilos, ¿no? Y la otra cosa es la lectura de ayuda, porque si te dan, si tú me dices, mañana no quiero que toques conmigo, aquí está la música, 15 canciones nuevas, ¿tú crees que te la vas a aprender así de memoria de un día? No, tienes que... Y el ensayo, entonces así es, ¿no? Estar preparado a ese nivel de poder jugar el partido, como digo yo, con cualquier pelota, ¿no? Me ponen la pelota que sea juego acá.
Entonces no tengo miedo en ese sentido porque estás preparado, ya sabes lo que es. Y si no te preparas, te tienes que quedar a las 6 de la mañana a escuchar lo que sea, así es. O sea, yo me he pasado, cuando tocaba con David Valentín, aprendiendo la música de él y transcribiendo como loco. Eso no viene fácil, o sea, es un trabajo que tiene que ser tomado en serio, ¿no? Cuando uno va, tiene que tener el concepto de que la música es algo, es una profesión, que es un hobby al comienzo porque te gusta hacerlo, pero es una profesión. Entonces tiene que tener respeto por las personas con quien vas a tocar, ¿no? Y a todo nivel me refiero de respeto, ¿no? De horarios y etcétera, etcétera. Entonces yo recomendaría que cada uno se haga un autoanálisis, si saben cómo hacer eso, porque es muy fácil en el sentido, pones el metrónomo y tocas una escala a ver si te suena a tiempo. Primero que nada, ¿no? Y el sonido, como digo yo, tiene que ser algo que puedas grabar, que ahora te lo grabas hasta en el teléfono y puedas escuchar lo que tocas. Y aprender repertorio, o sea, si te gusta inclusive el reggaetón o etcétera, tienes que tener repertorio más o menos de acuerdo a lo que quieres tocar. O sea, ¿para qué quieres aprender a tocar un instrumento? ¿Para tocar con alguien o para tocar con tu grupo o para componer? O sea, tienes que tener una mentalidad de saber qué haces con la habilidad que tienes, ¿no? No puedes estar todo el día tonteando y tocando y no pasa nada, ¿no? Tienes que saber, yo quiero tocar con el grupo de Iliana, pues escucha la música del grupo de Iliana. Muy fácil. Entonces eso ayuda a que tú tengas dirección en lo que quieres lograr, ¿no? Oscar, ¿tú crees que es importante que un estudiante de bajo eléctrico también domine el contrabajo? Para mí es más importante que domine el piano, después que toque cualquier instrumento. El piano es el instrumento que tiene que ser, porque es el instrumento que tiene percusión y armonía a la vez. O sea, una vez que tú tocas piano, puedes tocar cualquier instrumento. Y por supuesto, como dije antes, la diversidad de lo que tú tocas, tanto si tocas bajo eléctrico, baby bass, contrabajo, te va a abrir puertas a más posibilidades de trabajo. Y para ti mismo, Claro. ¿no? De poder expresarte, por supuesto. Guitarra, no hay ningún impedimento, ninguna regla, ninguna ley que te diga que solamente puedes tocar un instrumento. Eso no existe. Eso ya Sí, sí. depende de la inquietud y de la habilidad de cada uno. Pero yo aprendí el piano muy tarde, ¿no? Lo que poco que sé. Yo quisiera haber aprendido desde chico. Bueno, así es la vida, ¿no? Claro. Pero eso te ayuda a que el oído se dispare, ¿no? Oscar, ¿qué métodos tú recomiendas para que trabajen los chavos que están, que quieren hacer una buena carrera a nivel de bajista, independientemente de la parte de géneros? ¿Hay métodos? ¿Hay métodos? ¿Cuáles serían esos métodos? ¿Y hay métodos de música latina? Bueno, de género, tú dices, sí debe haber. Hay uno de Carlos del Puerto de música cubana, justamente, que le llama el verdadero bajo cubano, donde hay cosas de rumbabana y hay cosas de transcripciones, ¿no? De estilos. El mío es más inclinado a la creación de líneas de bajo. Tiene música brasilera, después tiene música caribeña, después música sudamericana y también música cubana, por supuesto. Pero dedicado a tocar como un poco más, aunque tengo mucha información de lo que toca de los bajistas, de Cachao, de Bobby Rodríguez. O sea, he analizado de dónde salen los ritmos que ellos tocan, porque justamente es eso, ¿no? El vocabulario rítmico que pertenece al estilo tiene que ser un solo, como el enciclopedia Oxford, la definición de esto es esto. Entonces, para mí es importante saber el vocabulario rítmico de los estilos, de dónde salen, de dónde no salen, qué se puede tocar rítmicamente y qué no se puede tocar. Entonces, esa es parte importante. Pero en Brasil, y acá libros que son muchísimo, o sea, ahí en Brasil tiene mucha información de libros de bajo, transcripciones, pero cada uno tiene su método. Esa es la diferencia, es como la gente puede saber mucho, pero la manera que como lo explicas es la diferencia y en los libros se refleja eso. Entonces los libros de Share Music en este caso son conceptos para que tú crees cosas, no solamente copies. Entonces, para mí eso es lo que yo siempre he pensado, ¿no? Yo no quiero copiar a todo el mundo, yo quiero aprender el concepto de cómo tocan y yo inventar lo mío. O sea, qué comen, ¿no? ¿Qué bailan? ¿Qué ven? Entonces, esa parte para mí es importante, la disciplina que ellos tienen para estudiar. Cosa que yo puedo asimilar el mismo concepto y ya puedo inventar lo mío. Yo no soy una persona que le gusta copiar. Yo me invento, que suene mal, no me importa, pero eso es mío. Oscar, y hablando un poquito, ¿qué trascendencia tiene el bajo dentro de la música latina?
trascendencia. Bueno, tienes que ir ahí a, ¿tú sabes cómo se llama eso? Tinga tilinga, ¿cómo le llaman a eso? Allá ¿A en qué? Cuba hay hay un, en la época, bueno, en 1800 y pico, hay un instrumento que se hace un hueco en el piso, le pone la cuerda a un árbol abajo. No sé cómo, tango talán, hay una cuestión así. El, Y el, existe también en Haití y en Santo. sí, sí, ay, ahorita no me acuerdo, pero sí, Bueno, sí, sí, existe, sí, sí lo existe conozco, en Haití, claro. claro, existe en Haití y en República Dominicana también. Pero eso creo que es africano, hasta ahí me he llegado. Entonces, el bajo viene por la necesidad de tener un soporte, ¿no? Entonces el bajo el soporte. ¿Qué sigue después de eso? Sigue la botija, ¿no? Que te da un sonido grave. Ustedes tocan eso con el son changüí, todo eso. Y después ya viene la marímbula, o sea que ese es como te diga, el hilo, ¿no? Ujú. Después ya viene el bajo, el contrabajo, el bajo eléctrico en los 50 por ahí. Entonces, la importancia del bajo, claro, que te da el soporte y te da idea. Entonces, justamente hablando de eso, el bajo en la habanera, como el pan, con king, con tan, con king, si eso no está, no es una habanera. Claro, Puedes tocar tara, tarararira, pero si yo le pongo otro bajo, ya no suena a habanera. claro, Si le pongo un bajo salsoso, ya no suena a habanera. Si le pongo un bajo como chachachá, suena como chachachá. Si le pongo un bajo como un bolero, suena como un bolero. Entonces yo, como bajista, tengo el poder de cambiarle el estilo a lo que están tocando. sí, ¿Entiendes lo que te...? Ahí está la sí, cosa. es que precisamente. Ahora, hablando un poquito de esto, de lo que hablas de la fortaleza que tiene el instrumento, que es pues el soporte, ¿qué características básicas, tanto tímbricas como melódicas y rítmicas, tiene el bajo en algunos géneros de la música latina, el que tú quieras escoger, por ejemplo, del son o de la samba o el merengue o cualquier, bueno, ahorita acabas de hablar de la habanera, pero ¿qué es lo que caracteriza cuando tú tocas una habanera? ¿Qué es? Ah, no, pues es que es esta figura rítmica y cuál es el timbre, etcétera. Claro, lo que sucede es, la habanera antes no tenía bajo, el piano tocaba solo, ¿no? En esa Claro, época. Es lo que, o sea, igualito que la danza cubana, que es instrumentos para piano solista y orquesta, por decir. Entonces el bajo ha entrado mucho después, pero en esa época el bajo eléctrico no existía, por supuesto. Entonces el claro. contrabajo, el instrumento que le da el sonido a todo eso, a la habanera, al danzón, bueno, a la tuba, al danzón, y al son montuno, al cha-cha-cha, hasta que ya entra la época de Iraquere, que el bajo eléctrico empieza con Claro. Iraquere, ¿no? En Sí, yo estaba hablando Cuba estoy del bajo hablando. como instrumento, Entonces, no bajo eléctrico. por eso mismo, el bajo eléctrico recién entra a partir de los 50, 60. Sí, sí, sí. Tanto en Cuba como en Brasil, tanto en Cuba como en Brasil, el instrumento preponderante ha sido el contrabajo que le daba Exacto. eso. Cuando entra el bajo eléctrico, le da mucho más percusión Claro, a los estilos. En Brasil hay bajistas de los 60 que han sido los precursores del otro bajista de Luis Regina que se llama Luisao Maya. Creo que Octavio Bailey es uno de los primeros, donde el bajo ya tiene otro concepto mucho más rítmico, mucho más melódico. ¿Por qué? Porque los contrabajistas no tenían la habilidad de los contrabajistas de jazz. O sea que no ha habido esa evolución en el bajo del cha-cha-cha, quizás porque el bajista solamente puede tocar eso. claro. Que después cuando ya le mete más cosas, pero ella toca chin, cosas de Latin Jazz, de los 50. No era música bailable solo, pero tenía baile. Entonces, ahí te das cuenta, el bajista, el virtuosismo en este caso del bajista es el que va a hacer que el estilo evolucione. Okay, entonces eso ha sucedido o sea, con Irakere en principio, después con los Bam Bam, ahora con la timba, que todos los bajistas son increíbles porque tienen otro concepto, tienen otra información, tienen otro sonido. O Exacto. sea, y cada estilo tiene un sonido. Antes el bajo que era el que se usaba para todo el mundo era el Fender. Entonces todo el mundo sonaba con el bajo Fender. Que en la samba suena tanto como el cha-cha-cha, como Santa María, con Rey Barreto, con Sal Cuevas, todo tiene un sonido más o menos así. Después ahora ya no. Ahora existen 10.000 marcas de bajo, entonces hay mucho más texturas que aprender y saber cuál funciona, ¿no? Para los estilos. Pero la esencia rítmica es la misma, ¿no?
De hecho, bueno, hablando un poquito de estas cosas no tan nuevas, pero que tuvieron un auge tremendo y al día de hoy sigue teniendo mucho auge, que es la técnica del slap. ¿Cuándo es que se empieza a utilizar en la música latina? Estuvimos en la otra entrevista y ahí hablaste, bueno, comentaste un poquito, pero ahorita te lo pregunto directamente. Claro, la persona que para mí, yo no sé si ha habido alguien antes de él, pero la persona que le puso el sello al slap en la música latina es Sal Cuevas, durante la época de España. Y un poquito antes, él tiene grabaciones desde el 76, donde él ya tocaba con slap. ¿Por qué? Él vivía en New York y lo que tocaba era R&B también. Entonces, esa ventaja de estar presente donde las papas queman, existía un base, y todavía existe, que se llama el que tocaba con Steely Dan, que él tocaba double stops también. Larry Graham con Slide de Family Stone recién salía en los años early 70s, early, 68, 69. Entonces, él ha estado presente en todo eso, ¿no? Entonces él ha aprendido de ver, como yo decía, ¿no? ¿Qué me falta para aprender? Porque no sé eso, no sé lo otro. Lo mismo le ha pasado a él. Lo que pasa es que él ha tenido información directa. No ha tenido que esperar que llegue un disco a Perú para saber quién toque ese, qué bajista es ese. Oye, mira, increíble. Y esperar un año para verlo, ¿no? Y preguntarle, oye, ¿cómo haces eso? Él tenía la información ahí. Yo estaba viendo a Larry Graham tocar. Entonces, lo que hizo, ¿qué pasa con eso? Que el vocabulario rítmico lo movió a la salsa. Y ahí es donde puso el sello de él, ¿no? Pero los recursos son los mismos. Y el sonido es diferente, por supuesto, porque es un Fender Precision comparado con un Fender Jazz Bass que después empezó a usar y ahora se usa bajo de 6 cuerdas, de 5 cuerdas, de 10 cuerdas. ¿Cuándo el bajo empieza a tener una presencia melódica y protagónica en algunos fragmentos inclusive de los géneros populares? ¿Cuándo empieza a suceder eso? Porque antiguamente, como tú lo dices, bueno, probablemente también sea por el desarrollo del instrumento, que antiguamente nada más, por supuesto, era el contrabajo, que se tocaba en la música popular generalmente a través de como pichicato, ¿no? Pero ¿cuándo es que el bajo empieza a tener un protagonismo ya tocando, no solamente en el jazz, porque sabemos que en el jazz todos los instrumentos van teniendo una improvisación, etcétera, y cada uno tiene su momento, pero vemos cada vez más seguido que en R&B, en cualquier género, ya el bajo no es el simple que no lleva simplemente nada más la parte rítmica y la parte de armónica básica de la canción o de la pieza o de lo que tú quieras. Ya llegan momentos donde el bajo tiene una presencia protagónica. ¿Cuándo es que empieza a suceder eso? Claro, por eso hablando de eso tienes que pensar de dónde viene esa corriente. Esa corriente viene del jazz, por supuesto, de los contrabajistas, tanto Jimmy Blanton, después Charles Mingus, bueno, Ray Brown, Charles Mingus, Paul Chambers. Hay innumerables ejemplos, Scott LaFaro, Eddie Gómez, Mark Johnson, que ellos ya venían haciendo eso de los 40, 50, 60 y después ya se da a conocer, ¿no? Dice, wow, estos tipos cómo tocan el contrabajo, ¿no? Porque antes no se tocaba así. Pero el primero que para mí quizás sea el marcó un antes y después de el bajo es el Jaco Pastorius, ¿no? O sea, antes de él nadie tocaba el bajo melódicamente. O sea, nadie podía. O sea, lo que él tocó, lo que grabó en el año 74 en su disco es algo que hasta ahora, ¿cuántos años ya? 50 años creo, que van a ser más de 50 años creo, ¿no? Entonces, él a través de eso tuvo como que una nueva voz para el bajo, que ya el bajo pasó de ser bajo solamente acompañante a ser protagonista. Aparte de él, también compuso muchos de los temas. Entonces, si tú analizas bajistas que son importantes legados, son los que han tocado y han compuesto. Hay pocos, como Charles Mingus es uno de ellos, Jaco es otro. O sea, tanto Ray Brown como Paul Chambers como yo no componían. Otro es Oscar Pettiford también, ¿no? Scott LaFaro compuso 2 temas, pero y la importancia en este sentido. Y Jaco, la música de Jaco la puedes tocar en cualquier instrumento, no solamente con el bajo eléctrico. Entonces, eso es lo que uno tiene que pensar, ¿no? O sea, a veces uno, que los fuegos artificiales, que mira este tipo, mira otro. Sí, no, pero mira un poco más allá, cuando se acaban los fuegos artificiales, ¿qué queda? ¿Dónde está el castillo? Ya no hay castillo.
O sea, hacen que se quemó todo. Sin embargo, hay gente que no tira fuegos artificiales, pero que la esencia, todo está, es un edificio de información, que a veces uno lo pasa desapercibido porque, ay, como que ya le escuché a Yaco. Sí, pero la trascendencia de lo que es, la música de él se va a poder tocar acá 100 años igualito, porque esa música está bien escrita, ¿no? Y tiene una trascendencia, o sea, tiene una importancia y tiene una esencia en cada uno de los estilos que él escribió, ya sea el swing, ya sea fusion, ya sea latino, y para él, o sea, no quiero que sea algo que nadie sabe, pero para él el bajista más importante de la música latina ha sido Cachao. O sea, él lo dice en sus libros, ¿no? Para él considera que Cachao es el mejor bajista del mundo. ¿Por qué? Porque Cachao tiene una magia a la hora de tocar, que esa magia no existe, no se puede aprender, no se puede estudiar. Cachao tenía eso, tenía una aurea, como tiene Stevie Wonder, que todo lo que hace tú dices, y esta vaina es mágico, no es música, es algo de magia, que tú no sabes qué cosa es. Y hay muy poca gente que tiene eso. Y eso es lo que pasa. Jaco también tenía eso, o sea, todo lo que tocaba sonaba, pero como si estuvieses en el cielo, ¿no? En que, lamentablemente la vida ha ido para otro lado, pero lo que ha dejado es un legado, pero impresionante, ¿no? Y regresando a eso, Charles Mingus ¿no? También es súper importante reconocer eso. Y en cada país va a existir una persona que ha hecho eso, sino que no se sabe. Porque tanto en Brasil quizás sí lo sepan, en Cuba también quizás sí sepan quién es Cachadito, por supuesto, o Claro. Cachao. Sí, sí, sí. Claro. De hecho, la nieta fue compañera mía. ¿Ah, tenista? Sí, la Sarita Cachao, sí. Compañera ahí de salón pues, de estar ahí juntas desde chiquita. Congelamos. Ok, ¿estamos ahí? Sí, sí, nos congelamos, ya. Pero ya, yo creo que ya regresamos, ¿no? Y la otra cosa, tío, la otra cosa es que Cachao también es compositor, o sea, no solamente es bajista, él compuso 200 canciones, igual de hermano, o sea que es una dimensión, no solamente los bajistas, como repito, no intérpretes o performers, como los que mencioné antes, sino él tiene otro nivel, por eso es que tocaba así. Claro, claro. Definitivo. ¿Cuál es, hablando un poquito hacia los estudiantes, que de hecho toda la plática ha estado dirigido hacia ellos, ¿cuál tú crees que sean como las palabras claves, hablando un poquito de actitudes y preparación que debe tener un aspirante, ya sea de cualquier instrumento, para tener éxito pues en su carrera dentro de esta industria? ¿Cuáles son ya como que las palabras que tú dices, necesitas tener esto y esto, tanto te digo, en actitud como en preparación para llegar a tener éxito? O sea, es una persona que tiene talento, principalmente, ¿no? Claro, lo principal es compromiso, pasión, tenacidad, apertura, inclusión. O sea que uno no puede pretender que es el único que existe en el mundo, el mejor del mundo, porque no existe eso, el mejor, yo soy el mejor. Eso solamente lo pudo decir Jaco porque estaba medio rayado. Pero, por supuesto, uno tiene que tener humildad. O sea, hay varias, ser profesional en lo que uno hace, ¿no? Tener esa dedicación a conseguir el prestigio, que esa es una palabra importante. Oscar, tú que has estado como formador por más de 30 años, has viajado, has tenido contacto, bueno, con las escuelas de Alaemus, con escuelas de jazz, etcétera, y que has estado en contacto con tantos estudiantes, ¿cómo ves el reto ahorita para los chicos que salen? Claro, justamente siempre me pongo a pensar, porque ¿qué haría yo si estuviese ahorita, si tuviese 15 años, si estoy desesperado por tocar y eso? Eh, Hay cosas que yo he aprendido para poder sobrevivir en ese sentido, que son cosas tecnológicas, ¿no? Que antes no hacía, que grabaciones, que Logic, que esto, que enseñar, que hablar. Pero lo importante es que uno tiene que invertir tiempo en desarrollarse uno, ¿no? Que justamente esa es la oportunidad que nos han dado, no sé quién nos dio, para poder como que investigarte, hacerte un autoanálisis en el sentido de decir, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me falta, no? Para mí, yo quisiera ser arreglista en una orquesta sinfónica, por decir, ¿no? Entonces, esa es la oportunidad que te da para estudiar eso. O sea, que quiero poner 10 temas así como la Sonora Matancera para venderlos.
esta es la oportunidad que tienes. Entonces uno tiene que ver este problema que tenemos ahora como una parte positiva en el sentido de poder estudiar. Esa es una de las cosas. La otra son relaciones públicas, que ahora es mucho más fácil relacionarte en todo el mundo. O sea, así como estamos ahora, tú llegas de Chiapas hasta Tamaulipas sin tener que mover un dedo. Esa es la otra opción que una persona tiene. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes que tener algo que puedas, no digo vender, sino ofrecer. Para poder, claro, si yo no sé nada que voy a pretender ofrecer y decir, oye, me va mal y eso, ponte a estudiar algo que tú sabes que eres bueno en algo y desarrollalo. O sea, ya sea pintura, ya sea cómo cambiarle las cuerdas al bajo, cómo aplicar algo. Y eso ¿cómo se llama? Un webinar, porque alguien que algo de lo que tú sabes, alguien lo sabe. Entonces vas captando como una audiencia. Es algo que seas como digo, con compromiso y con pasión, ¿no? Con pasión a lo que haces, algo que te guste. O sea, la música en este caso te da esa ventaja de que la música es algo que tú te gusta, si no, no la haces. Por dinero se mete a la música, no really. O sea, uno se mete porque te encanta tocar, te gusta que la gente baile, o que la gente aplaude, o que la gente llore. Pero tú, ya después, si llega el dinero en buena, o composiciones, uno va a componer porque, oh, voy a componer un hit para llegar a los Grammy. No, vas a componer porque se te murió alguien, o porque se le murió alguien a la otra persona, o porque nació alguien, o porque viste algo en el cielo que te encantó. O sea, tú compones con esa finalidad, ¿no? Entonces, si te has metido a la música por ganar plata, y eso, estás frito, mejor dicho, como Paquito dice, estás frito. Entonces Sí. tienes que ofrecer algo que en este caso a mí me interese, o a la persona que te interese para poder contribuir con tu causa, en el sentido, si esta persona necesita ayuda, mira, tiene esto que yo no sé, que alguien podría aprender y eso, hay que ayudarlo. Y esa es otra de las cosas, que a veces uno deja de mirar a los costados por centrarse en su problema. Dices, pero tengo un problema, pero hay gente que está mucho peor que tú lo puedes dar la mano o dar un consejo, solamente o una sonrisa para que la gente se estimule, ¿no? Porque lo que les viene no es nada fácil, pero hay alternativas que salen adelante y ya se va viendo como luz, un poquito de luz. Entonces, si tú has esperado todo este año y medio y has estado reclamando, o sea, complaining, no has aprendido nada, no has hecho, pues no te quejes, porque cuando llegue la oportunidad, tú no vas a saber qué hacer. Entonces, ahí viene, has podido estudiar italiano, has podido estudiar japonés, has podido aprender a cocinar, lo que sea. Pero si tú estás mirando y quejándote, no, así no funciona. Entonces, tú tienes que ser progresivo en ese sentido, ¿no? Ir para adelante con lo que sabes y Claro. aprender más. Claro, siempre ser proactivo y también Claro. buscar, como tú dices, a través de la preparación, buscar también es ese diferenciador que tú puedes tener para ofrecer algo. Claro. Definitivo. O sea, las oportunidades sí, están ahí. Hay que ver dónde están. Tienes que ofrecer algo que no existe. claro, claro. ¿Cuándo surge la idea de Alaemos y por qué? Ok, estamos en el año 2006. Estamos en una conferencia en Toronto, en Canadá, la conferencia de jazz que se llamaba ISJE, no, IAJE, International Association of Jazz Educators. Ya en Toronto en febrero, así que imagínate cómo era, eso es como estar en La Habana en verano, ¿no? Claro. Entonces, Así como fresquito, fresquito. claro. Entonces, yo llevé a un grupo que primera vez que fue, creo que fue la última vez que fue, un grupo latino que tuve la oportunidad de armar a través de una festival que se llama Jazz Fest que existía en Jalapa, que yo iba siempre a enseñar. Como Berkeley tiene varios programas de Berkeley on the Road, este era algo paralelo, pero no era de Berkeley solamente, había gente de varios países. Entonces me encargan a formar un grupo para llevarlo al IAJ. Entonces ahí fue que Emiliano Salvador, no, Emiliano Coronel, él sabe porque yo fui el que recomendé para que él venga a trabajar, a estudiar a Berkeley primero, pero que venga a la conferencia de la AHI. Entonces fue un grupo de estudiantes de Puerto Rico y de México y de otros países que presentaron repertorio latino en el IHI que nunca se había hecho. Ok, resulta que yo me entero, porque yo no conocía a ningún latino, y me entero que por alguna razón vi a alguien, me dice, oye, mañana hay una reunión de todos los latinos que estamos acá. Ah, no te creo.
Sí, somos como 20. ¡Wow! Y entonces voy al sitio que voy y encuentro, pues, aquí al doctor, al licenciado y Sousa Lima, a Mario, pero era una mesa así, como la mesa de los caballeros de la mesa redonda, como éramos como 20, ¿no? Entonces me da la casualidad del destino, me siento al lado de él, y yo no lo conocía. Me dice, ah, eso, chévere. Entonces había gente de Costa Rica, Perú, de todo Latinoamérica, de toda Latinoamérica. Entonces hablamos uno por uno. Yo era el último, yo hablé al último, ¿no? Entonces me digo, me encantaría que algún día tengamos un network de que se pueda un grupo o una persona dar un masterclasses en toda Latinoamericana a través de las escuelas. Entonces me dijo, ya, es como que diga la pachanga. Ah. Entonces todo el mundo aplaude, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ok, entonces quedamos después de la reunión, quedamos en que todos íbamos a mandar un email a Mario para conectarnos, ¿no? Entonces ya pues tocó el grupo, la gente iba. Entonces ya no lo veo a Mario como por un mes. Y en Berkeley me dicen, oye, la persona de Brasil quiere que vayas a hacer una masterclass acá, nosotros te pagamos el pasaje, etcétera, etcétera. Chévere. Entonces me pongo en contacto con Mario y le pregunto, Mario, ¿cuántos te han respondido? Y el tipo me dice, y así dije, ahí está. Ahí está lo que es la verdad. Ya empezamos a maquinar cómo hacer esto, ¿no? Del CLAEM, que es un congreso de escuelas latinoamericanas, primero en Brasil, en el 2009. Después de 3 años ya se cristalizó la idea, son 6 escuelas, la EMAT, que era un exalumno de Berkeley, después está Marcelo también de la EMCA, que también es alumno de Berkeley, Waldo, no sé si fue la primera vez, y después, no me acuerdo quiénes fueron las 6 primeras, ¿no? Si Entonces era, después eso era se hizo de en Chile y Chile, después ya se ha hecho en sí, de Chile, Pro sí. Jazz, ¿no? Claro, Nacho, claro, no, era la Universidad del Pacífico también, que era antes Nacho Mena, que también fue alumno de Berkeley, y también creo que Jorge también estudió en Berkeley. O sea, que todos sean relacionados con Berkeley, que a través, después ya han tenido contacto más oficial con Berkeley a través de esto, a través de Klein. Pero esa fue la idea principal, ¿no? De poder hacer algo que pueda ir a Latinoamérica, así como se hace en Europa, que va de un país a otro país, y haciendo intercambio educativo, etcétera, ¿no? Que hay recursos, que hay maneras, pero no hay una organización como ahora que existimos, para con un clic ya sabes quiénes están y quiénes no están. Pero eso sí se logró. Y fue la idea, algo que es de inclusión, ¿no? Y por eso es que hay escuelas de todo tipo, ¿no? No solamente escuelas de universidades, sino que eh, la única manera de aprender y de desarrollarse es ver cómo hacen otros Exacto, las cosas que tú quieres hacer exacto. y cuáles son los recursos que ellos tienen y que tú no tienes. Ya tú valoras qué puedes hacer y vas empujando, abriendo campo y vas explorando y de nuevo, ¿no? Regresando al mismo concepto de que tienes que saber cuál es tu strength, ¿cómo se dice? ¿No? ¿Qué tienes para ofrecer Claro, como escuela, ¿no? claro. ¿Cuál es tu fortaleza? Sí. Claro. Ahorita, bueno, me quedan Bueno, y dos así, ¿no? preguntitas. Me quedan dos preguntitas para Sí. ti, Oscar. Le vamos indicando a todas las personas que nos están viendo en el chat, que por el chat privado empiecen a hacer las preguntas. Y bueno, y para poder compartir acá con Oscar, y hay, por lo visto, hay muchos comentarios también que nos están compartiendo. Entonces, ahorita vamos a ir poniendo las preguntas, pero antes quería preguntarte, eh, ¿cuál tú crees que sería la misión de las escuelas actuales de música en América Latina? Para ya cerrar conmigo. Bueno, lamentablemente, si es lo que veo yo como un reflejo en Perú o otros sitios, en Argentina quizás no, que ellos tienen escuelas que no hay que pagar para estudiar. La gente tiene acceso a eso, claro que tiene que tener examen de ingreso, pero la calidad de la enseñanza en Argentina es bastante alta, en las escuelas que son públicas, por decir. Pero eso no sucede en general en Latinoamérica. Entonces hay que sacarse el sombrero y aprender de lo que ellos hacen, ¿no? Que ellos dan títulos a gente que no tiene recursos y que han podido ir a estudiar a Argentina y han pues, regresado a Perú, de varios, y han tenido esa oportunidad. Porque en Perú no existe. El conservatorio te da un título que quizás no puedes hacer nada con eso, ¿no?
no te da más que, hay una sinfónica o dos sinfónicas en Perú, ¿dónde vas a trabajar? Entonces hay que ser un poco más objetivos con la realidad y preparar al músico en todo el aspecto de lo que significa música. Música no significa solamente música clásica, música popular, música pop, todo eso es música. Entonces tienes que tener esa apertura mental para, como profesor, no restringir al alumno, porque tampoco no me parece de que él tiene que aprender solamente esto, porque no, o sea, no lo veo justo, salvo que sea trompetista, que haga un amigo de peruano que se llama Churampi, Elmer Churampi, que ahora toca con Dallas Symphony Orchestra. El profesor del New York Conservatorio no lo dejaba tocar cosas populares, porque le malograba la embocadura. En Cuba No, también, dice que le malograba la embocadura, ¿no? Porque como tiene que soplar ya el sonido van a cambiar. Pero eso también depende ya de la persona, ¿no? ¿Y cómo voy a comer si no tengo trabajo? Tienes que trabajar en eso. Entonces, hay que ver las dos cosas. Pero esa es una de las cosas que quizás algunos países, Colombia también tiene un instituto de bellas artes, donde ellos están unidos, la danza, teatro, pintura y baile y música, ¿no? Tienen en diferentes ciudades importantes de Colombia. En Perú no existe. En Chile no sé si existe, pero en Argentina ya tienen la EMPA, que es una escuela impresionante, que es gratis, hay cursos de folclore, etcétera, etcétera. O sea, tiene como que esa disciplina de que tienes que estudiar la música, no solamente tocar bien, ¿no? Tienes que ir a la escuela para aprender. Y en general, yo pienso que podemos hacer un poco más. Así también como a la EMU, siempre he propuesto acercarnos más a la gente que no tiene recursos, como ir a dar un concierto gratis a un teatro donde vayan escuelas que no tienen, que sean de una región pobre, ¿no? De la ciudad, y hacer una masterclass, a presentarnos como a la EMUS en ese sentido. Y todavía tengo eso en mente, en algún momento se va a dar la oportunidad. O sea que hay mucho por hacer. Un artista peruano, a veces, no me refiero a artista peruano en general, no se acerca en Perú hay pueblos jóvenes que no hay recursos, acercarse a un niño, o sea, presentarse ahí, que el niño te vea que existes. O sea, son cosas que vale la pena hacer, porque esa experiencia les va a dar para toda la vida. Y vamos a tener menos problemas porque la gente, hay muchos artistas que han salido de la nada. No es gente que tiene dinero y que han salido adelante, ¿no? Por su propia perseverancia. Entonces, ese ejemplo, como niño tú lo ves muy lejos, o sea, o no lo ves. Y eso tiene, por lo menos una vez en la vida tienes que tener ese contacto, que para mí es importante. Y eso sería una de las cosas que se puede todavía lograr hacer. Inclusive ahora a través de la web, pero no hay acceso decir al Ministerio de Cultura, méteme ahí 1000 niños que damos clases gratis. O sea, no se puede, porque no sabes con quién hablar y no sabes si están organizados tampoco, ¿no? Entonces, hay cosas para inventar y para hacer, por supuesto. Excelente, Oscar. Ya tenemos preguntas. Bueno, vamos a empezar ahorita. Vamos a publicar aquí abajo las preguntas, algunas de las preguntas que nos están haciendo en el live que estamos haciendo ahorita en el Facebook. Y yo te las leo y tú las contestas abiertamente. Porque tenemos mucho que aprender. Yo creo que con una sola entrevista no es suficiente, ¿eh? Dice, ¿cómo aconsejas trabajar la memoria para aprender un repertorio en el menor tiempo posible? Saludos desde la EMU, La Plata, Argentina. Maximiliano, Nahuel, saludos. ¿De quién? Cuando uno aprende es por presión. Entonces, si tú no te pones la presión que tienes que memorizarte 2 o 3 canciones para mañana, siempre vas a dejar que eso pase. Entonces, la fórmula es, si me quiero aprender un tema de jazz, aprenderme 4 compases, 8 compases, porque no me voy a memorizar todo. Entonces, hay fórmulas matemáticas que tú puedes analizar la canción. Si es que vas a aprender la armonía, me refiero, ¿no? Donde le puedes poner número de acuerdo al escala del acorde que está ahí. Entonces, es una fórmula matemática. Un blues es 1-4-5. El orden es diferente. Entonces, tienes que aprender eso. Y paralelamente a eso, tienes que aprender repertorio, por supuesto. ¿Qué cosas son importantes? Reconocer, si vas a aprender rock, que tienes que regresar a los 60 y aprender el repertorio de rock. El repertorio de ahora nace de ahí. Igual, la música latina, tienes que saber, la música cubana, música brasileña, igual. Cada estilo, cada género va a tener un repertorio que es tradicional y que tienes que aprender, ¿no? Entonces, yo sugiero que aprendas las canciones en bloques o por secciones, ¿no? Para mí eso es lo que he trabajado.
Y en el bajo, yo canto esa melodía, toco el bajo, entonces ya te aprendes dos cosas a la vez. Pero primero auditivamente tienes que saber cómo suena el tema, en qué tonalidad está, o sea, tienes que estudiar teoría y todo eso. Cuando antes que yo no sabía eso, era como nadar en la arena, tú nada y no avanzas. Entonces tienes que saber, tienes que estudiar entrenamiento, sentido, ¿no? De poder aprender. Si no, no avanzas. Y también de estudiar temas que estén en diferentes tonalidades, porque así estudias armonía, como que diferentes caminos, ¿no? Se fue. Sí, está. Ya, ¿estás Sí, ahí? estoy acá, pero sí se traba mucho. Se está trabando mucho. Ya. ¿Pero escuchaste la respuesta o no? Sí escuchamos la respuesta. Espero que Maximiliano cualquier cosa nos escriba por aquí, nos diga si estuvo todo completo. Se oyó, pero sí de pronto se perdían algunos finales de frase. Se perdían un poquito los finales de frase. Te lo como político, ¿eh? Dice, maestro, disculpe, ¿hay alguna forma para recibir retroalimentación de una audición que fue presentada al Latin Grammy, a la beca del Latin Grammy? Sí, yo no estoy lamentablemente en ningún comité de Grammy. O sea, no sé quiénes son los que deciden. Pero lo que sí te puedo decir es que tienes que hacer lo mejor que puedas. Hay ejemplos ya de personas que lo han logrado y dentro del Latin Grammy hay los videos que ellos mandaron anteriormente. Entonces tú puedes ver el nivel de lo que han presentado. Y yo lo que siempre aconsejo es, tienes que presentar la música de tu país, porque ese es lo que mejor vas a tocar tú. No pretendas tocar algo que no puedes, o porque te dijo un amigo, etcétera, etcétera. Tienes que creer en lo que tú haces y en tu aporte a la música en general, ¿no? Que si tocas música de tu país, se va a ver mucho mejor en el sentido de que tú tienes una identidad ya más definida en lo que quieres hacer. Cuando vienes a estudiar ya tú incluyes eso dentro de lo tuyo, pero lo tuyo nunca se pierde. Entonces, la identidad es importante. Dice, ¿por qué el reggaetón y toda la música que sí es hecha solo para ganar dinero tiene tanto éxito por encima de la música intelectual? Bueno, ahí mismo está la respuesta, pues. La parte intelectual de la audiencia ya no es igual que antes, lamentablemente. O sea, todo el mundo se conforma con escuchar una batería, aunque la letra sea cualquier cosa, o sea, invento cualquier letra, diría que me voy a comer unos frijoles, y eso vende. Y así es. La gente se llama por el sonido que por ello, porque ya no es importante el contenido como era antes. Entonces ha cambiado el nivel intelectual de la audiencia por miles de razones. Entonces ya no se presta atención al mensaje. Escuchen música de Stevie Wonder para que vean los mensajes que tiene cada tema. Cada tema no es que sea bonito solamente, tiene un mensaje aparte, que eso es lo que hay que descubrir. Bueno, dice saludos al maestro desde Costa Rica, mucha admiración y respeto. Gracias, Liliana, por esta iniciativa. Pues gracias. Dice, ¿hay algún momento en su carrera que le haya cambiado la perspectiva? Cuando recién me mudé a Boston no conocía a nadie y yo trabajaba en una pizzería, haciendo pizzas y lo que sea. Por supuesto, tienes que sobrevivir. No, como decía antes, uno no puede pararse a pensar y reclamar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Reclamar y bloquear, no sé cómo se llama eso. Complain, tienes que actuar. Si eso significa que para sobrevivir tienes que limpiar zapatos, lo vas a tener que hacer, ¿no? Entonces, hasta que tú, o sea, la meta, larga meta es diferente a la short term. Hay metas cortas, que es la supervivencia. Una vez que ya pasa eso, tienes que siempre tener una meta a largo plazo, que es a donde tienes que llegar. Entonces, no puedes perder esa perspectiva, por supuesto que no. ¿Qué prefiere el mundo académico? ¿Qué prefiere el mundo académico o de artista en el escenario? No sé cómo. Sé que prefiere el mundo académico o de artista en el escenario. Ya entendí la pregunta. Es decir, ¿qué prefiere ser? ¿Tocar o ser maestro o ser docente? O sea, como dije al comienzo, por consecuencia del destino, yo estoy enseñando en Berkeley, pero es algo que siempre he hecho, naturalmente, ¿no? A la hora que tú tienes un grupo y tienes nuevos integrantes, tienes que enseñarles la música. Entonces, ya vas agarrando, ¿cómo se llama? Una disciplina de cómo
explicar las cosas más directamente y que no sean vagas, pero para eso tienes que saber lo que quieres enseñar. Entonces, como profesor, antes de enseñar, tienes que saber lo que vas a enseñar y saberlo bien, porque si te hacen una pregunta y tú no sabes qué hace la alumna, entonces te da una mala presión y tu prestigio se va a cacho. Entonces, a mí me gustan las dos cosas. ¿Por qué? Porque en las dos hay creatividad. Entonces, tanto en la enseñanza no vas a tener alumnos del mismo nivel y vas a tener que crear un sistema para cada uno de ellos, porque no puedes emplear un sistema para todos. Y cuando tocas en el escenario, tienes que estar pendiente de lo que está pasando ahí, porque si de repente se le cayó la baqueta al baterista, tienes que cubrir de otra manera la parte del baterista, o que el pianista se le dio un dolor de estómago, se fue al baño, tienes que tocar el acordes, o sea, tienes que estar preparado para todo. O si se le cayó el micrófono a Paquito, tienes que tocar la melodía. Todas esas cosas uno tiene que pensarlas que pueden ser posibles que pasen. Entonces a mí me encanta porque hay mucha intuición en los dos, ¿no? A la hora de enseñar y a la hora de tocar. Y creatividad siempre. Sí, y bueno, dice intelectual refiriéndome a la música un poco más preparada. Cuando reggaetón brilla con ausencia de mensaje, la música sustancial, ya sea pop o formal, tiene menos éxito. No entiendo más o menos, explícame por favor. Lo que está preguntando es que, bueno, que cuando se refiere pero es más o menos ya lo explicaste. Lo que dice es que cuando el reggaetón tiene un poquito de más sustancia, o ya sea pop o formal, tiene menos éxito que cuando tiene menos sustancia, cuando tiene menos cerebro el asunto. ¿Y qué significa eso? Que la gente... Claro. ¿Y qué significa que la gente no escucha la letra? Claro, ahí está todo. Queremos otro libro de música. ¿Sabes lo que pasó? Que yo me encontré en Facebook que alguna persona estaba regalando mi libro, el libro de Latin Bass. Y justamente le dije, ¿sabes qué cosa? Por estas razones es que yo no voy a escribir otro libro de música, porque no es justo que le roben la propiedad intelectual. O sea, para mí eso es inadmisible. Y encima que regalen un libro que la persona no lo escribió. O sea, digo, ¿por qué no regalas tu libro? ¿Por qué regalas 1000 libros? Entonces tuve respuesta positiva de muchos, porque ¿cómo te puedo explicar? Es que algo que tú has creado no es justo que la gente lo tome gratis y se apropie de eso sin haber pagado por eso. O sea, ¿por qué? ¿No? Es cuando tú vas a buscar un servicio de un dentista, él siempre te va a cobrar, no te lo va a hacer gratis. Él te va a hacer la limpieza de los dientes, no es que te va a echar agüita, no, se va a pasar una hora para limpiarte y sales bien. El libro toma años para el libro por hacer y no es justo que vengan y te lo roben. O sea, a mí me da risa porque yo quizás hay más versiones piratas de mi libro que las que he vendido. Pero no importa, digo, porque por lo menos la gente ha aprendido, ha estudiado. Pero sí tengo en mente hacer eso, fuera de bromas, pero lo tengo en mente y ya lo tengo hecho como 80%. Y lo iba a sacar, ¿no? Con Share Music, así que estamos en esa. Eso queremos hacerlo. Pero es que yo me estoy informando y aprendiendo más de lo que yo creía que sabía, tanto de música venezolana como argentina. O sea que es algo que uno abre el libro y son 1000 páginas y llegas a la página 1000 y hay otras 5000 páginas para estudiar. O sea que es una consecuencia que toma toda una vida de poder concentrarse y para dar la información correcta. Pero ya estoy llegando a donde tiene que ser, o sea, al punto cero en cada uno de esos estilos. Dice, ¿alguna experiencia graciosa que haya sido un reto en el escenario, como el micrófono caído, dice, por ejemplo? Claro, muchas, muchas. Una de las cuales es estábamos tocando ¿cómo se llama esto? En Múnich, creo que era. Era una discoteca, pero a cielo abierto, si se puede llamar. Y en el segundo piso había un balcón donde la gente se tomaba y empezaban a tomar. Entonces, el grupo de nosotros con Paquito tocábamos de 8 a 10 y después era discoteca. Por eso se usa mucho en Europa, ¿no? Porque si es solo de jazz, nadie sobrevive. Entonces, cuando empezamos a llegar, empezamos a tocar, empecé a llegar la gente. Entonces, empieza a la gente a hacer más, el volumen de la gente era más que el volumen del grupo. Entonces, Paquito tiene un tema que se llama I Remember This, que es un bossa nova. Entonces, estamos tocando, entonces Paquito empieza a escuchar, la gente empieza. Entonces, nosotros empezamos a bajar el volumen así, a la nada, y Paquito empieza a tocar el saxo hacia el clarinete sin tocarlo, y así, ¿no? Actuaba. Así. Entonces, la gente ya no escuchaba música.
Entonces todo el mundo miró el grupo viendo y todo el mundo estaba actuando. Yo movía el bajo y no tocaba. Y la gente empezó a hablar porque querían que era parte del show. ¿No? Pero bueno, eso Claro. también es una pregunta, eso es una respuesta de lo que están hablando del reggaetón, ¿eh? Tomando atrás. Claro. No, y después también hay otra, que estábamos tocando hace años, por supuesto, en Ronnie Scott's en Inglaterra también, ¿no? Y tocamos como 3 semanas seguidas, en ese incluso era 3 semanas seguidas. Y una de las noches estaba, bueno, con un sábado, no sé cuánto, entonces yo veo, estaba llenecito y de repente veo ahí caminando a una persona, veo con 5 guardaespaldas, ¿no? Se me acerca Paquito, estamos tocando, le digo, oye, Paquito, le digo, hay un tipo ahí que se parece a Stevie Wonder, le digo yo. Y Paquito me dice, no, es Stevie Wonder. Y Stevie Wonder se acerca al escenario y y quiere tocar con nosotros. Y subió y Wow, tocó, ay, ¿no? que no, no, Tocamos no, Summer Time. qué maravilla. Claro, y claro, increíble. Por eso decía lo del aura de él. Cuando entra al escenario, tú sientes que estás en el paraíso. Y no ha hecho nada. Él subió, se acercó, le cantó al baterista el ritmo que quería, vino donde mí, me cantó la línea del bajo, fue al baterista, le contó, acompaña con el ritmo que tú quieres, y armó el grupo en menos de un minuto. Así le cantó a cada uno lo que quería. Wow, Impresionante. Esa experiencia es algo que para mí es sí es. fuera de, fuera de otro, sí, fuera de focus. No, está en otro nivel, ¿no? La música de él y él también como persona. Y todo eso. Qué maravilla. Dice, ¿nos puedes contar de su experiencia con Paquito, los Grammy y cómo empezaron a trabajar juntos? Bueno, empecé a trabajar acá en Boston. Ahí vivía un vibrafonista mexicano que se llama Víctor Mendoza y yo tocaba con él en el grupo de Latin Jazz. Y él contrata una vez para grabar a Claudio Ruiz y a Paquito, que tocaban juntos, ¿no? Al mismo tiempo, yo tocaba con otros grupos que hacían el opening para tanto que venía Tania María, o venía Ayrto, o venía Paquito. Entonces, yo ya conocía a los bajistas. En este caso, uno de los bajistas era Lincoln Gómez. Entonces, una de las veces que Lincoln Gómez vino, lo llevé a mi casa, tocamos un rato, etcétera, etcétera. Entonces, mantuvimos una amistad. Y luego una noche ya me llama él y me dice, no voy a poder ir esta noche a tocar, y tocaban en Boston, en un sitio que se llama Scholars, y me dice, ¿puedes suplantarme? Le digo, claro, claro, claro. Pero yo estaba familiarizado con la música de Paquito, porque, o sea, me gustaba muchísimo, había transcrito de vainas. Entonces, yo había tocado antes con Dave Valentín, y Lincoln también me había conectado con Dave Valentín. Entonces, me dijo, yo llego al segundo set. Chévere. Entonces, en el grupo estaba, creo que estaba Danilo Pérez, estaba, no me acuerdo, Akira Tana, que es un baterista japonés, y luego Paquito, Claudio Roditi y yo, ¿no? Entonces llego al teatro, digo, al hotel, que Scholar está dentro de un hotel, al ensayo. Pero yo llego con mi librito de transcripciones, yo tenía mi real book de Paquito, ya estaba armado, ya. Lo pongo ahí, ¿qué tema? ¿Qué tema? Ya yo pasaba, ya estaba todo ahí. Entonces, al tercer tema, Paquito dice, se acabó el ensayo. Y le digo, ¿cómo que se acabó el ensayo? Si ¿cuánto set? Es un set de una hora, ¿no? No, 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 me dice, se acabó el ensayo. Y se fue a su cuarto, a su habitación, y me trajo una casaca roja, que ahí la tengo arriba, que dice Havana, New York Ensemble. Y me dice, me la da y me dice, Welcome to the Mafia. Y eso fue, ¿no? El comienzo de una amistad tremenda, una persona súper generosa siempre, que nos ha dado la oportunidad de crecer a cada uno de los integrantes del grupo, ¿no? Y nada, y después también el Grammy, el primer Grammy que ganamos con Paquito fue el Grammy en el Blue Note, creo que es el año 2002, que Paquito le habíamos ofrecido grabar en el Blue Note Live. Decía, no, que no sé cuánto, que yo quiero grabar live porque no suena bien, que no sé cuánto. Pucha, yo le dije, no seas tonto, tenemos que grabar live. Pero entonces yo empecé a molestar al manager de él, que era una persona cubana que escribió un libro de los boleros de la música cubana, de un real book. No me acuerdo cómo se llamaba. Entonces él le decía, oye, tienes que convencer a Paquito porque tenemos que grabar live en el Blue Note. Entonces, hasta que lo convenció, y ese disco ganó el primer Grammy para Paquito. Fíjate, fíjate. Claro, Live at the Blue Note. Claro. Sí, y 4 discos que hemos grabado con Paquito son live. El de que está en This is Coca-Cola Club, después el Brazilian Dreams con New York Voices en Pittsburgh, y el otro que también fue en Pittsburgh que se llama Panamericana Suite. O sea, 4 son en vivo. Claro, es que ahí no hay mentiras. No hay que Exacto. la overdub, que voy a arreglar el solo, no, que esto, no.
Ahí está. Pero bueno. Muy bien, dice, ¿alguna experiencia en donde haya pasado algo duro o embarazoso que le haya dejado alguna enseñanza? Claro, una vez que fuimos, una de las primeras giras que tuvimos en Europa, y se me ocurrió llevar dos bajos. Así de loco, porque recién mi hermano me había regalado un bajo que está acá, a veces uno de 5 cuerdas, de un Warwick. Entonces yo llevé, imagínate, dos bajos, tenía una funda donde llevaba los dos bajos, pesaba, pero parecía no sé qué vaina, ¿qué te puedo decir? Eh, un cargamento de tortugas gordas, no, no sé qué. Pesaba, pero tremendo, ¿no? Entonces, voy, hacemos el soundcheck y fue en Grecia, el tour empezaba en Grecia. Y en el grupo estaba Mike Horta, no sé si conociste a Mike Horta, pianista cubano tremendo. Y estaba también Jordi Rossi, baterista de Diego y yo. Entonces tocamos, yo pruebo mi Fender, el que está acá, el Fender este aquí, que este es el que me traje de Perú. Este es el que me dio la vida siempre. Entonces lo llevo y luego hacemos soundcheck y ya vamos. Y entonces yo pruebo el otro bajo. Cuando Paquito ya se va al dressing room, Paquito sale del dressing room y me dice, oye, toca ese bajo esta noche, el de 5 cuerdas. Digo, no, porque no lo recién no sé cuánto, no me acostumbré. Claro, en la noche, por supuesto, yo tocaba las cosas que no eran, porque tocaba la otra cuerda, ¿no? Y estábamos grabando en vivo todavía, en Grecia. Horrible, horrible. Y la otra experiencia con Paquito también en Ronnie Scott es que él tiene un bolero, bueno, Chucho, no, Claudia, ¿no? Un bolero. Ajá. Entonces, yo lo estaba tocando con el de 5 cuerdas y boing, toco la nota que no es. Y sonó. Y Paquito, en lugar de molestarse, voltea y se dice, ¡ah! En pleno. Dije, ok, no más errores. Claro, o sea, cosas que son, que quedan, ¿no? Claro. Sí. Excelente, muy bien. Pues Oscar, te agradezco muchísimo. Yo creo que hemos aprendido muchísimo hoy. Dice el gurú del bajo latino, acá te No, dice. no. Saludos, maestro Oscar, desde Guadalajara. Gracias, Oscar, perfecto. Aquí dice Maximiliano que tiene, y bueno, y otros comentarios. Te agradecemos muchísimo el tiempo, el que nos hayas platicado, pues en base a tu experiencia y todos los consejos tan grandes que has dado. Y bueno, pues esperemos verte pronto por aquí, por Guadalajara. Esperemos que todo vuelva a la normalidad. Ojalá que puedas venir con el grupo, sería fabuloso, y después dar una super masterclass. Bueno, esperemos que pronto puedan pasar esas cosas. Te agradezco muchísimo. Agradezco también a todas las personas que están conectadas en el live. Y esta entrevista, esta charla sale por YouTube. Nos vamos a partir de hoy empiezan ya públicas, todos los jueves a las 7 de la noche, hora de México, empiezan a salir ya todas las pláticas. Entonces, hoy sale la primera de los que hemos estado haciendo, y así pronto saldrá también la tuya, que va a ser seguramente un éxito. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, pues le decimos ¿cómo está? Hasta luego, hasta nuevo ver a los que están acá conectados, y por supuesto contigo. Muchísimas gracias, Oscar. Sí, quería agradecerte por la oportunidad, porque sé que es algo necesario que podamos mantener el contacto y que podamos ofrecer algunos consejos, que la gente pueda mantener una mentalidad positiva y de inclusión y no perder lo que siempre hemos tenido, que es el sentido común, ¿no? De poder dar la mano, de poder ver a quién le falta, porque siempre hay alguien que está peor que uno o mejor que uno, siempre va a haber eso. Y nada, ¿qué te puedo decir? Mantener una actitud positiva sobre todo, porque ya las cosas están empezando a cambiar. Ya mi hijo Pablo ya tiene programado un tour con Ricky Martin aquí en Estados Unidos, parece, o que va a ir a New York. Entonces, a poquito se van abriendo las cosas, ¿no? Claro. Y nosotros en la parte educativa, de mantener eso mismo, ¿no? De dar esperanza justamente a través de la música y poder comunicarnos de una manera un poco más espiritual, ya que la música nos permite esa apertura, ¿no? Y poder hacer feliz a la gente, a dar una sonrisa, o sea, y que no todo sea malas noticias como hasta ahora, ¿no? Claro. Y que la esperanza es lo primero, no perder la fe sobre todo, y Así mantener es. actitud positiva, claro que sí, y cuidarse, por supuesto, ¿no? Claro, claro.
Y gracias a ti por la oportunidad y pronto, claro, nos No, veremos en gracias, Guadalajara. no, la Claro, oportunidad apenas me nos las venga. has dado a nosotros, Claro. nos las has dado a nosotros. Sí, te agradecemos aquí, pues, toda la comunidad de Nuevo Tempo, muchísimas gracias, y toda la comunidad de la EMUS que está aquí conectada, porque todas estas entrevistas con los diferentes músicos, productores que hemos tenido, es para todos, para que todos aprendamos, para que todos crezcamos, porque esa es la idea de la asociación, de que juntos podamos crecer ayudándonos unos a los otros. Bien, gracias a ti. Ok, hasta pronto. Hasta Chao, chao. pronto.